El sol caía inclemente sobre la tierra árida de Sonora. Tojono, un joven apache de la tribu Chiricahua, cabalgaba por los límites de su territorio con el corazón inquieto. Había escuchado rumores entre su gente, historias susurradas alrededor de las fogatas nocturnas sobre una joven que vivía en la pequeña misión cerca del río. No era una muchacha cualquiera, decían. Era una hija de la luna, con piel tan blanca como la nieve que coronaba las montañas lejanas y ojos que cambiaban de color según la luz del día. Corría el año 1878, tiempos difíciles para los Indé, como se llamaban a sí mismos los apaches. El gobierno mexicano y los colonos habían declarado la guerra a su pueblo, ofreciendo recompensas por sus cabelleras. La paz que habían conocido sus ancestros era ahora un recuerdo lejano, y la desconfianza hacia los yoris, los blancos, se había vuelto parte de su naturaleza. A pesar de ello, Toono sentía una curiosidad que no podía explicar. Desde que su tío Naiche había mencionado a la joven albina durante una cacería, algo dentro de él se había agitado como el viento entre los cañones. «No te acerques a la misión, sobrino», le había advertido Naiche. No solo por los soldados, sino porque esa muchacha trae consigo un poder extraño. Dicen que es un espíritu atrapado en forma humana. Pero Tojono, a sus 23 años, era tan valiente como terco, descendiente de guerreros que habían defendido sus tierras por generaciones. No temía a ninguna superstición. Además, era un excelente rastreador, habilidad que le había ganado el respeto de los ancianos de la tribu. Si alguien podía acercarse a la misión sin ser detectado, era él. Dejó su caballo atado entre los mezquites y avanzó sigilosamente hasta llegar a una loma desde donde podía observar el pequeño asentamiento. La misión de San Lorenzo era modesta. Una iglesia de adobe con techo de tejas rojas, un huerto y algunas construcciones sencillas donde vivían las pocas familias que resistían en esa zona fronteriza, siempre amenazada por las incursiones apaches. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Salía de la iglesia con una canasta en las manos. Su cabello, blanco como las nubes de verano, brillaba bajo el sol con un resplandor casi irreal. Vestía un sencillo vestido azul y caminaba con una gracia que a Tojono le pareció sobrenatural. Desde la distancia notó que sus movimientos eran cautelosos, como si temiera al sol mismo. «Luz», escuchó que alguien la llamaba desde el interior de la iglesia. «No olvides cubrirte la cabeza, hija». La joven se detuvo y se colocó un pañuelo sobre el cabello antes de continuar su camino hacia el huerto. Toono la observó mientras recogía hierbas y verduras, fascinado por cada uno de sus gestos. Durante 3 días regresó a la misma loma, escondido entre las rocas y los arbustos, contemplando a la joven albina desde lejos. Aprendió sus rutinas. Cada mañana ayudaba al padre Sebastián en la iglesia. Luego trabajaba en el huerto, y al atardecer se sentaba bajo un viejo mezquite a leer o a bordar. A veces, cuando creía que nadie la observaba, se quitaba el pañuelo y dejaba que la brisa jugara con su cabello blanco. Al 4.º día, Tojono tomó una decisión impulsiva. Esperó hasta que Luz se dirigiera al pequeño arroyo que alimentaba el huerto y se acercó sigilosamente. La joven estaba arrodillada junto al agua, llenando una vasija de barro. «No tengas miedo», dijo en español, quedándose a una distancia prudente. Luz se sobresaltó, derramando parte del agua. Se giró rápidamente y sus ojos, de un azul tan claro que parecían transparentes, se abrieron con sorpresa y temor al ver al joven apache frente a ella. «No grites», pidió Toono, mostrando las palmas de sus manos. «No voy a hacerte daño». La joven se quedó inmóvil, como un ciervo asustado antes de emprender la huida. Para su sorpresa, no gritó. En cambio, lo observó con una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, con voz apenas audible. «Solo quería verte de cerca»,
respondió Toono con sinceridad. He escuchado historias sobre ti. Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Luz. ¿Qué historias? ¿Que soy un monstruo? ¿Un castigo divino? ¿O quizás un tesoro que trae buena suerte? Había amargura en sus palabras y Toono comprendió que esa joven había enfrentado el rechazo toda su vida, igual que su pueblo. En mi tribu dicen que eres hija de la luna, respondió con suavidad, que tienes poderes especiales. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Luz. No tengo ningún poder, dijo, solo una condición que me hace diferente. Mi madre murió al darme a luz, y mi padre me abandonó porque pensó que yo no era su hija. El padre Sebastián me encontró y me crió como suya. Toono se acercó un poco más, fascinado por su piel, que parecía brillar con luz propia. ¿Cómo te llamas?, preguntó Luz, sorprendiéndolo con su repentina confianza. Tohono significa desierto en mi lengua. Yo soy Luz. Aunque a veces pienso que el padre Sebastián me puso ese nombre como una broma cruel, ya que debo huir de la luz del sol. Sus palabras eran amargas, pero había una fuerza en ella que Toono admiró inmediatamente. A pesar de su apariencia frágil, Luz tenía el espíritu de una guerrera. «Debes irte», dijo ella de pronto, mirando hacia la misión. «Si te ven aquí, te matarán. Volveré mañana», prometió Toono antes de desaparecer entre los arbustos, y cumplió su promesa. Durante las siguientes semanas se encontraron en secreto junto al arroyo. Luz le hablaba de su vida en la misión, de los libros que leía, de sus sueños de conocer lugares donde no fuera vista como un fenómeno. Toono le contaba historias de su pueblo, de las estrellas que guiaban a los guerreros en la noche, de la sabiduría de los ancianos. Una tarde, mientras compartían los duraznos que Luz había traído del huerto, ella le preguntó, «¿Por qué sigues viniendo a verme? Tu gente odia a los yoris». Toono permaneció en silencio por un momento antes de responder, «Porque cuando te miro, no veo a una yori, veo a alguien que conoce el rechazo, como nosotros, y porque», dudó un instante, «nunca había visto a nadie tan hermoso como tú». Las mejillas de Luz se tiñeron de un rosa pálido, el único color que su piel podía mostrar. «La gente del pueblo dice que soy un monstruo. La gente teme lo que no entiende», respondió Tohono. «Para mí, eres como un venado blanco en el bosque, raro, pero sagrado». Aquella tarde, cuando sus manos se rozaron al alcanzar el mismo durazno, ninguno de los dos la retiró. Y cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Tohono se atrevió a tocar su cabello, maravillándose con su textura, tan diferente a cualquier cosa que hubiera conocido. Pero su felicidad estaba destinada a ser breve. Una mañana Tohono llegó al punto de encuentro y encontró a Luz, con el rostro bañado en lágrimas. «Deben irse», dijo entre sollozos. «El ejército ha enviado un destacamento para cazar a tu pueblo». Llegaron anoche al pueblo. El corazón de Toono se congeló. Su tribu estaba acampada a menos de un día de distancia. «¿Cómo te enteraste?» El padre Sebastián habló con el capitán. Escuché su conversación. Hablan de una recompensa por cada apache capturado. Toono sabía que debía regresar de inmediato para advertir a su gente, pero la idea de dejar a Luz le resultaba insoportable. «Ven conmigo», dijo impulsivamente. «Mi pueblo te protegerá». Luz lo miró con los ojos muy abiertos, sorprendida por su propuesta. «¿Estás loco? Tu gente nunca aceptaría a alguien como yo». «Mi pueblo respeta lo que es único y raro», insistió Tohono. «Te verán como yo te veo, un regalo de los espíritus». Pero antes de que Luz pudiera responder, escucharon el sonido de cascos de caballos acercándose. Ambos se ocultaron tras unas rocas justo a tiempo para ver pasar a un grupo de soldados por el camino cercano. «Vete ahora», urgió Luz. «Salva a tu gente». Toono tomó sus manos entre las suyas. «Volveré por ti», prometió. «Espérame aquí dentro de 3 días, cuando la luna esté llena». Luz asintió.
aunque en sus ojos había dudas. Toono la miró una vez más antes de desaparecer entre la vegetación. No sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre y que el desierto mismo sería testigo de un amor que desafiaría todas las fronteras. Tohono cabalgó como si los espíritus del viento lo impulsaran, atravesando cañadas y sorteando barrancos con una urgencia que nunca antes había sentido. No solo llevaba la noticia del peligro inminente para su tribu, también cargaba con el peso de una decisión que cambiaría su vida para siempre. Cuando llegó al campamento apache, la actividad era normal. Los niños jugaban entre las tiendas de piel, las mujeres preparaban alimentos y los hombres afilaban sus armas o reparaban monturas. Nadie sospechaba que el ejército mexicano se acercaba con intenciones letales. ¡Naiche!, gritó Tohono, desmontando de un salto frente a la tienda de su tío, quien era uno de los líderes guerreros de la tribu. «¡Tenemos que movernos! ¡Los soldados vienen hacia aquí!». El rostro curtido de Naiche se endureció mientras escuchaba el relato de su sobrino. Los ancianos y otros guerreros se reunieron rápidamente para decidir el curso de acción. «¿Cómo obtuviste esta información?», preguntó Nalin, el chamán de la tribu, un hombre de edad avanzada pero con ojos agudos como los de un halcón. Toono dudó por un instante. Revelar su relación con Luz podría poner en peligro no solo su posición en la tribu, sino también la vida de la joven si algún guerrero impulsivo decidiera que era una amenaza. Estaba cazando cerca de la misión y escuché a los soldados hablar. Mintió, evitando la mirada penetrante del chamán. Nalin entrecerró los ojos, pero no dijo nada más. Naiche, sin embargo, conocía demasiado bien a su sobrino. «Has estado desapareciendo durante semanas», dijo en voz baja mientras los demás discutían. «¿Tiene esto algo que ver con la muchacha albina de la que te hablé?». Tohono sostuvo la mirada de su tío sin pestañear. «Ella me advirtió del peligro. Nos está ayudando». Naiche sacudió la cabeza con preocupación, pero la urgencia de la situación dejó la conversación en suspenso. En menos de una hora, el campamento apache se había desvanecido como la niebla matutina. Las familias se dirigían hacia el norte, hacia las montañas, donde sería más difícil que los soldados los encontraran. Sin embargo, Tohono no podía olvidar su promesa. La imagen de Luz, esperándolo junto al arroyo, ocupaba cada uno de sus pensamientos mientras ayudaba a su pueblo a huir. Esa misma noche, cuando el campamento se estableció temporalmente en un cañón protegido, buscó a su tío. «Debo regresar», dijo sin preámbulos. Le prometí a la muchacha que volvería por ella. Naiche lo miró como si hubiera perdido el juicio. «Regresar. Los soldados estarán buscándonos en toda la región». «No pueden quedarse en la misión», insistió Tohono. «Si descubren que nos advirtió, la matarán, y al padre que la crió también». El viejo guerrero se pasó una mano por el rostro cansado. «¿Por qué arriesgarías tu vida por una Yori? Ella no es como los demás», respondió Toono con fervor. «Su propio pueblo la trata como a una extraña. Entiende nuestro sufrimiento porque también ha sufrido el rechazo». Naiche observó a su sobrino con una mezcla de frustración y comprensión. Él mismo había sido joven una vez, había sentido la llamada del corazón que ignora fronteras y peligros. «Nalin dice que los albinos son señales enviadas por los espíritus», dijo finalmente, «que ver a uno puede significar grandes cambios». «Entonces, ¿entiendes por qué debo ir?», concluyó Toono. Su tío asintió lentamente. «Ve, pero no regreses al campamento inmediatamente. Nos dirigimos a las montañas de Chihuahua. Búscanos allí en la luna nueva». Esa misma noche, Tohono partió de regreso hacia la misión. Viajó solo, moviéndose principalmente en la oscuridad y ocultándose durante el día.
El trayecto que normalmente tomaba medio día lo realizó en 2, extremando precauciones para evitar a las patrullas del ejército que ahora recorrían la región. Cuando finalmente llegó al punto donde solía encontrarse con Luz, el sol comenzaba a ocultarse. No había señales de la joven, y Toono sintió una punzada de inquietud. ¿Y si algo le había sucedido? ¿Y si los soldados habían descubierto que ella había revelado sus planes? Esperó hasta que las primeras estrellas aparecieron en el cielo, y justo cuando pensaba dirigirse sigilosamente hacia la misión, escuchó pasos acercándose. Se ocultó rápidamente solo para ver con alivio que era Luz quien se aproximaba con cautela, llevando un pequeño bulto en las manos. «Pensé que no vendrías», dijo ella cuando Toono salió de su escondite. «Te hice una promesa», respondió él, acercándose para tomarla de las manos. «¿Estás bien? ¿Sospechan algo?» Luz negó con la cabeza. «El capitán está furioso porque encontraron el campamento abandonado. Culpan a sus exploradores por no haber mantenido la vigilancia adecuada». Toono sonrió ante la astucia de su pueblo. «Debemos irnos», dijo. «No es seguro para ti quedarte aquí». Luz bajó la mirada hacia el pequeño bulto que llevaba. «Traje algunas cosas, por si decidía acompañarte». El corazón de Tojono dio un vuelco. No había estado seguro de que ella aceptaría su oferta. «¿Qué hay del padre Sebastián?», preguntó. Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Luz. «Le dejé una carta. Él entenderá. Siempre supo que yo no pertenecía a ese lugar». Sin más palabras, Tojono la ayudó a montar su caballo y juntos se adentraron en la noche. 2 fugitivos unidos por un vínculo que desafiaba las barreras de sus mundos. Los primeros días de viaje fueron tensos. Avanzaban principalmente de noche, cuando la piel de Luz no sufría tanto con el sol, y se ocultaban durante las horas más calurosas. Toono le enseñó a moverse sigilosamente, a reconocer las señales del desierto, a encontrar agua donde parecía no haber nada. «Mi pueblo vive en armonía con esta tierra», le explicaba mientras compartían la sombra de un saliente rocoso durante un mediodía abrasador. «No luchamos contra ella como hacen los yoris. Aprendemos de ella, la respetamos». Luz escuchaba fascinada. A pesar del peligro constante, se sentía más libre que nunca. Por primera vez en su vida, no tenía que esconderse de las miradas curiosas o despectivas. Solo estaban ella, Tojono, y el vasto desierto que parecía extenderse hasta el infinito. Una noche, mientras acampaban en un pequeño cañón, Toono le contó más sobre su pueblo. «Los yoris nos llaman apaches, pero nosotros nos llamamos Indé, que significa la gente», explicó mientras alimentaba un pequeño fuego. «Nuestros ancestros vinieron del norte, viajando durante muchas generaciones hasta llegar a estas tierras. Como yo ahora», murmuró Luz, mirando las estrellas, «viajando hacia un nuevo hogar». Tojono tomó su mano, maravillándose una vez más ante el contraste entre su piel cobriza y la blancura casi translúcida de la de ella. «Mi pueblo te aceptará», prometió. «Puede que al principio tengan miedo o dudas, pero verán lo que yo veo en ti». «¿Y qué ves?», preguntó Luz, girándose para mirarlo directamente. «Veo fuerza», respondió Toono sin dudar. «Veo a alguien que ha sobrevivido en un mundo que la rechaza. Eso es algo que los Indé respetan más que cualquier otra cosa». Sus miradas se encontraron en la penumbra y sin palabras, sus labios también. Fue un beso tímido al principio, como el aleteo de una mariposa, pero cargado de promesas y sentimientos que trascendían las barreras del lenguaje y la cultura. A medida que se acercaban a las montañas de Chihuahua, Tojono comenzó a notar señales de que otros apaches habían pasado por allí. Pequeñas marcas en los árboles, piedras colocadas de cierta manera, indicios invisibles para cualquiera que no supiera interpretarlos. «Estamos cerca», anunció una mañana mientras observaban el paisaje desde lo alto de una colina. «Hay un campamento a mediodía de aquí». Luz se tensó visiblemente.
Durante el viaje, había estado tan concentrada en sobrevivir y adaptarse a su nueva vida nómada que apenas había pensado en el momento de conocer a la tribu de Tohono. ¿Y si no me aceptan?, preguntó con voz pequeña. Tohono la abrazó con firmeza. Entonces seguiremos nuestro camino, tú y yo, pero les daremos la oportunidad de ver lo que yo veo. Ese día avanzaron más lentamente, como si ambos quisieran retrasar el momento del encuentro. Cuando finalmente divisaron el humo de las fogatas entre los árboles, Tohono detuvo su caballo. «Espera aquí», dijo. «Iré primero para hablar con mi tío y los ancianos». Luz asintió, nerviosa pero decidida. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Tohono se acercó al campamento solo y fue recibido con exclamaciones de alegría por parte de los niños, que corrieron a su encuentro. Los adultos lo saludaron con más reserva, especialmente cuando notaron que venía solo. Naiche salió de su tienda al escuchar el alboroto. «¿Has regresado?», dijo abrazando brevemente a su sobrino. «¿Solo?» «No», respondió Tohono. «Ella está esperando. Quiero hablar contigo y con los ancianos antes de traerla». El consejo se reunió rápidamente. Tohono les habló de Luz, de cómo les había advertido del peligro, de su valentía al abandonar el único hogar que había conocido para unirse a ellos. No mencionó sus sentimientos por ella, pero cualquiera que lo escuchara podía percibir la emoción en su voz. Nalin, el chamán, escuchó en silencio. Cuando Tohono terminó su relato, todos miraron al anciano, esperando su opinión. «Los albinos son mensajeros», dijo finalmente. «En los tiempos antiguos, cuando nuestro pueblo aún vivía en el norte, se decía que un albino entre nosotros significaba grandes cambios, a veces buenos, a veces malos. Esta muchacha nos salvó», intervino Naiche. «Sin su advertencia, los soldados nos habrían sorprendido». Nalin asintió lentamente. «Tráela», decidió. «Veremos qué mensaje nos trae». Cuando Tohono regresó con Luz, el campamento entero se congregó para verla. Montada en el caballo, con su cabello blanco brillando bajo el sol del atardecer y su piel pálida casi resplandeciente, parecía una aparición de otro mundo. Los niños se escondieron tras sus madres, los guerreros murmuraron entre sí, y algunas mujeres mayores hicieron signos para protegerse del mal de ojo. Luz sintió el peso de todas las miradas, pero no bajó la cabeza. Había enfrentado el rechazo toda su vida. Podía soportarlo una vez más. Naiche se adelantó para recibirlos, estudiando a Luz con una mezcla de curiosidad y cautela. «Mi sobrino dice que nos advertiste del peligro», dijo en un español rudimentario. «Que arriesgaste tu vida por nosotros». Luz asintió, manteniendo su mirada firme. «Lo hice por Tohono», respondió con honestidad, «pero también porque sé lo que es ser perseguido por ser diferente». Sus palabras, traducidas por Tohono, causaron un murmullo entre la multitud. Nalin se acercó entonces, su rostro arrugado impasible, mientras observaba a la joven albina. «¿Tienes miedo?». El anciano asintió, como si la respuesta le satisficiera. Se volvió hacia la tribu y habló en apache durante varios minutos. Tohono traducía en susurros para Luz, explicándole que el chamán estaba contando antiguas leyendas sobre personas con piel blanca y cabellos de luna, enviadas por los espíritus para traer sabiduría o cambios. Finalmente, Nalin se giró hacia ella nuevamente. «Puedes quedarte», declaró, «pero deberás aprender nuestros caminos, nuestra lengua, nuestras costumbres, y deberás demostrar tu valor». Luz inclinó la cabeza con respeto. «Aprenderé todo lo que pueda, y haré lo posible por ser digna de su confianza». Esa noche, mientras el campamento celebraba con una pequeña fiesta la llegada de la mujer de luna, como ya comenzaban a llamarla algunos, Tohono y Luz compartieron un momento de tranquilidad junto al fuego. «Es solo el comienzo», dijo Tohono, entrelazando sus dedos con los de ella. «Todavía hay muchos que dudan». Luz observó las llamas, pensativa.
Toda mi vida he sido vista como algo extraño, algo que no debería existir, respondió. Al menos aquí, algunos ven algo más en mí. Es un comienzo. Tojono besó su mano con reverencia. Para mí, eres un tesoro, murmuró. Y algún día, todos lo verán. Lo que ninguno de los dos sabía era que pronto tendrían la oportunidad de probar su valor ante la tribu, de una manera que cambiaría sus destinos para siempre. Los primeros meses de luz entre los apaches fueron un desafío constante. Cada día traían nuevas lecciones: aprender la lengua indé, montar a caballo como una guerrera, preparar alimentos con ingredientes que nunca había conocido, curar heridas con plantas medicinales y, lo más importante, ganarse el respeto de aquellos que aún la miraban con sospecha. Las mujeres mayores de la tribu la observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Su piel, que debía proteger constantemente del sol abrasador, era objeto de murmuraciones. La mujer de luna, como la llamaban, se quemaba fácilmente, no podía trabajar largas horas bajo el sol como las demás, y sus ojos claros parecían incapaces de soportar la intensa luz del desierto. «Es una carga», murmuraban algunas. «¿Cómo podrá sobrevivir a nuestro estilo de vida?» Pero Luz era obstinada. Cuando el sol estaba en su punto más alto, trabajaba dentro de las tiendas aprendiendo a coser pieles, a tejer cestas, a preparar medicinas. Al amanecer y al atardecer, cuando los rayos solares eran más benignos, compensaba el tiempo perdido trabajando incansablemente. Nai Che, el tío de Tojono, observaba sus esfuerzos con creciente respeto. «La mujer de luna tiene corazón de apache», comentó un día a su sobrino. «Se adapta como el agua a la forma de la vasija». Tohono sonrió con orgullo. Ver a Luz integrarse poco a poco en la vida de la tribu llenaba su corazón de esperanza. Cada noche, sentados junto al fuego, ella le contaba sus progresos y sus frustraciones. «Hoy Nita me enseñó a reconocer las plantas para los dolores de vientre», relataba entusiasmada. «Dice que tengo buenas manos para mezclar las hierbas». Nita era una de las curanderas de la tribu, una anciana respetada por todos. Su aceptación de Luz había sido fundamental para que otras mujeres comenzaran a abrir sus corazones a la extraña. Sin embargo, no todos en la tribu compartían esa apertura. Gitzo, un joven guerrero que alguna vez había aspirado a casarse con la hermana de Tojono, veía en Luz una amenaza. Para él, la presencia de una Yori entre ellos, por muy diferente que fuera, representaba una contaminación de sus tradiciones. «Los espíritus están inquietos desde que ella llegó», comentaba a quienes quisieran escucharlo. «Las presas escasean, los arroyos llevan menos agua. Es una señal». Nalin, el viejo chamán, escuchaba estos rumores con paciencia. A diferencia de muchos, él había visto la llegada de Luz como el cumplimiento de antiguas profecías. «Los cambios siempre traen inquietud», respondía con calma. «Pero el agua más clara es la que ha pasado por las piedras más difíciles». Una tarde, mientras Luz recolectaba hierbas en las colinas cercanas al campamento, se encontró con Kitso, quien cazaba en la misma zona. El joven guerrero la miró con desdén. «Los Yoris nos han quitado nuestras tierras, han matado a nuestros hermanos, y ahora uno de ellos vive entre nosotros», dijo con amargura. «¿Cómo puede Tono traer a nuestro hogar a la hija de nuestros enemigos?» Luz sostuvo su mirada sin pestañear. «Yo también soy una extraña entre los míos», respondió con firmeza. «Toda mi vida he sido vista como un monstruo o un presagio de mala suerte. Si hay alguien que entiende lo que es ser rechazado, soy yo». Kitso escupió al suelo. Bonitas palabras. «Pero cuando llegue el momento de elegir, ¿con quién estarás? ¿Con los que te dieron la vida o con los que te dieron refugio?» La pregunta quedó flotando en el aire cuando ambos escucharon un ruido entre los matorrales cercanos. Kitso se tensó, llevando la mano instintivamente a su cuchillo. Con un gesto, indicó a Luz que guardara silencio.
De entre los arbustos surgió un pequeño niño apache, de no más de 5 años. Era Tacho, el hijo menor de uno de los guerreros de la tribu. El pequeño sonrió al verlos, ajeno a la tensión del momento. «Mi padre busca venados grandes», explicó inocentemente. «Yo busco conejos pequeños». Kitso relajó su postura. «Deberías estar con los demás niños, Tacho. Estas colinas no son lugar para jugar solo». El niño hizo un mohín de disgusto. «Quiero ser guerrero como mi padre». Luz se arrodilló junto al pequeño sonriéndole. «Los mejores guerreros primero aprenden a obedecer», dijo con suavidad. «Vamos, te acompañaré de regreso». Kitso los observó alejarse, su expresión indescifrable. La conversación había terminado, pero las dudas sembradas permanecerían. Las semanas siguientes trajeron un cambio inesperado. La tribu se preparaba para la gran cacería estacional, una actividad crucial para su supervivencia. Antes de partir, realizarían la ceremonia de la visión, un ritual donde los guerreros buscaban señales de los espíritus para asegurar el éxito de la empresa. La noche anterior a la ceremonia, Nalin visitó la tienda donde Luz y Toono compartían su vida. El anciano chamán traía consigo un pequeño bulto envuelto en piel de venado. «La mujer de Luna debe participar en la ceremonia», anunció sin preámbulos. Toono miró al chamán con sorpresa. Nunca antes una mujer, y mucho menos una extranjera, había sido invitada a la ceremonia de la visión. «¿Estás seguro, anciano? Muchos guerreros no lo aprobarán». Nalin asintió con gravedad. «Anoche tuve un sueño. Vi a un venado blanco guiando a nuestros cazadores hacia valles abundantes. Los espíritus hablan a través de señales, y la mujer de Luna es una de ellas». Luz, que había aprendido lo suficiente del idioma apache para comprender parte de la conversación, intervino. «No quiero causar división en la tribu. Si mi presencia ofende a los guerreros, lo que ofende a algunos fortalece a otros», interrumpió Nalin. «Es tiempo de que la tribu comprenda por qué los espíritus te enviaron a nosotros». Al día siguiente, cuando los guerreros se reunieron alrededor del fuego sagrado para la ceremonia, muchos murmuraron al ver a Luz entre ellos. Kitso fue el más vocal en su oposición. «Esto va contra nuestras tradiciones», protestó. «Una Yori no puede compartir nuestros rituales sagrados». Nalin levantó una mano, silenciando las protestas. «Los tiempos cambian, y las tradiciones deben adaptarse para que nuestro pueblo sobreviva», dijo con autoridad. «La mujer de Luna ha sido enviada por los espíritus. Su presencia entre nosotros no es casualidad». La ceremonia comenzó con cantos y danzas alrededor del fuego. Nalin preparó una infusión de hierbas sagradas que cada participante debía beber para abrir su mente a las visiones. Cuando llegó el turno de Luz, Kitso intervino nuevamente. «Si realmente ha sido enviada por los espíritus, que lo demuestre», desafió. «Que nos guíe en la cacería. Si falla, sabremos que su presencia solo trae desgracia». Un murmullo recorrió el círculo de guerreros. Era un desafío peligroso, pues el éxito de la cacería era vital para la supervivencia de la tribu. Tohono dio un paso al frente, furioso. «Kitso habla con la lengua envenenada por los celos», acusó. «Luz no tiene experiencia en la caza. Sería como pedirle a un niño que dirija a los guerreros en batalla». Pero para sorpresa de todos, incluso de Tohono, Luz aceptó el desafío. «Lo haré», dijo con voz clara. «No como cazadora, sino como lo que soy, alguien que ve el mundo de manera diferente». Nalin sonrió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Le entregó a Luz la infusión de hierbas, que ella bebió sin vacilar. Pronto, las visiones comenzaron a fluir en su mente, imágenes fragmentadas que al principio no comprendía. Vio montañas que nunca había conocido, valles ocultos entre cañones y animales que se movían en manadas. Pero lo más sorprendente fue una imagen recurrente.
un venado blanco, como el que Nalin había soñado, que parecía guiarla hacia un lugar específico. Cuando la ceremonia terminó y los efectos de las hierbas se disiparon, Luz describió sus visiones al consejo de ancianos y guerreros. Habló del venado blanco y del valle escondido que había visto con tanta claridad. «Conozco ese lugar», dijo Naiche, sorprendido. «Es un valle al oeste, más allá de los 3 picos, pero hace muchas lunas que los venados abandonaron esa zona». «El venado blanco me mostró que han regresado», insistió Luz. «Los vi claramente, muchos de ellos, bebiendo de un arroyo, junto a un gran roble caído. La decisión final recayó en Nalin, quien después de meditar en silencio anunció: «La mujer de luna guiará a nuestros cazadores. Los espíritus han hablado a través de ella». Al amanecer siguiente, un grupo de cazadores liderados por Tohono y Naiche y guiados por Luz partió hacia las montañas. Kitso insistió en unirse a la expedición, su desconfianza evidente en cada gesto. El viaje duraría 2 días, y de su éxito dependía no solo la alimentación de la tribu durante el invierno, sino también el futuro de Luz entre ellos. La primera jornada transcurrió sin incidentes. Luz cabalgaba junto a Tohono, protegida del sol por un manto que cubría su cabeza y hombros. Sus ojos claros, tan sensibles a la luz, resultaron sorprendentemente agudos para detectar movimientos lejanos y cambios sutiles en el paisaje. «Tus ojos ven de manera diferente», comentó Naiche, impresionado cuando Luz señaló un halcón en vuelo que los demás apenas distinguían. «Quizás esa sea tu medicina». Al atardecer del segundo día, llegaron al valle que Luz había descrito. La expectación era palpable mientras avanzaban cautelosamente. Kitso, siempre escéptico, murmuró: «Si no encontramos nada, sabremos que todo fue una mentira». Pero cuando rodearon una formación rocosa y entraron al corazón del valle, incluso Kitso quedó sin palabras. Tal como Luz había visto en su visión, un gran roble caído yacía junto a un arroyo cristalino y alrededor una manada de al menos 20 venados pastaba tranquilamente, y entre ellos, como una aparición de otro mundo, un venado completamente blanco levantó la cabeza para mirarlos directamente. «El venado blanco», susurró Tohono asombrado, «exactamente como lo describiste». Los cazadores se desplegaron silenciosamente, siguiendo la estrategia tradicional apache. La cacería fue extraordinariamente exitosa. Capturaron 7 venados, suficientes para alimentar a la tribu durante semanas, pero dejaron ir al venado blanco, considerándolo un mensajero sagrado. Mientras preparaban los animales para el viaje de regreso, Kitso se acercó a Luz, que descansaba a la sombra de un árbol. «Parece que me equivoqué contigo, mujer de luna», admitió con dificultad. «Tus visiones eran verdaderas». Luz lo miró sin resentimiento. «Entiendo tu desconfianza, Kitso. Si yo fuera tú, también dudaría de un extraño que llega repentinamente a mi hogar». El joven guerrero asintió, pensativo. «Los ancianos dicen que a veces los espíritus nos envían pruebas disfrazadas de personas», dijo. «Quizás tú seas una de esas pruebas». Kitso no respondió directamente, pero le ofreció un trozo de carne recién preparada, un gesto de respeto entre los apaches. El regreso al campamento fue triunfal. La noticia del éxito de la cacería y, sobre todo, de la aparición del venado blanco, se extendió rápidamente. Cuando Nalin escuchó el relato, asintió con satisfacción. «Los espíritus nos hablan de muchas maneras», dijo. «A veces sus mensajeros vienen de los lugares más inesperados». Esa noche, la tribu celebró con un gran festín, demostrado su valor. Mientras las llamas de la hoguera iluminaban el campamento, Nalin se puso de pie y pidió silencio. «Hoy, la mujer de luna ha demostrado que su medicina es poderosa», anunció. «Sus ojos ven lo que los nuestros no pueden ver.
Su corazón entiende lo que el nuestro a veces olvida. El viejo chamán se acercó a Luz y le entregó un collar de cuentas de turquesa y plata, adornado con una pequeña figura tallada en hueso que representaba un venado. De ahora en adelante serás conocida como Nahimana, la que ve el misterio, declaró. Ya no eres una extraña entre nosotros, eres Indé, eres pueblo. Las lágrimas brillaron en los ojos claros de Luz mientras aceptaba el collar y su nuevo nombre. Toono, sentado a su lado, tomó su mano con orgullo. En los meses y años que siguieron, Nahimana, como ahora la llamaban todos, se convirtió en una figura respetada dentro de la tribu. Su capacidad para ver detalles que otros pasaban por alto la hizo valiosa como exploradora y sanadora. Su conocimiento de las hierbas medicinales, combinado con lo que aprendió de Nita, la llevó a desarrollar nuevos tratamientos para dolencias comunes. Cuando Tohono y ella se casaron formalmente según las tradiciones apaches, toda la tribu celebró la unión. Incluso Kitso, que se había convertido en uno de sus más firmes defensores, danzó en honor a la pareja. Un día, mientras Nahimana enseñaba a las niñas de la tribu a reconocer plantas medicinales, Nalin se acercó a observarla. Cuando llegaste, muchos temían que tu diferencia fuera una maldición, comentó el anciano. Ahora ven que es un regalo. Nahimana sonrió, tocando el collar que nunca se quitaba. Entre los yoris, mi diferencia me hacía menos que los demás, respondió. Aquí, me ha hecho más. Esa es la verdadera medicina, asintió Nalin. Ver el valor donde otros solo ven defectos. Años más tarde, cuando Nahimana dio a luz a su primer hijo, un niño de piel cobriza como su padre, pero con mechones blancos en su cabello negro, la tribu lo consideró un signo de buena fortuna, una prueba más de que los espíritus habían bendecido la unión. Toono, contemplando a su esposa mientras sostenía al bebé, recordó aquel día lejano en que la vio por primera vez junto al arroyo de la misión. ¿Quién hubiera imaginado entonces que aquella joven albina, rechazada por su propio pueblo, se convertiría en un tesoro para los apaches, en la mujer que todos respetaban como Nahimana, la que ve el misterio? Nadie entendía por qué te amaba, le dijo en voz baja, pero ahora todos te ven como lo que siempre supe que eras, un tesoro enviado por los espíritus. Nahimana sonrió, meciendo suavemente a su hijo. No soy un tesoro porque sea diferente, respondió. Soy un tesoro porque encontré un lugar donde mi diferencia es valorada, no temida. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Chihuahua, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados, Tohono abrazó a su familia. En un mundo dividido por el odio y los prejuicios, ellos habían encontrado un camino diferente, uno donde las diferencias no separaban, sino que enriquecían. Y en las generaciones que siguieron, la leyenda de Nahimana, la mujer de luna que se convirtió en un tesoro para los apaches, se contaría una y otra vez alrededor de las fogatas, recordando a todos que a veces el mayor regalo viene en el envoltorio más inesperado.